Marcos, en el capítulo número 5, el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, en el capítulo número 5, y vamos a leer de los versículos 1 al 13. Marcos 5, del 1 al 13. Amén. Ahí está en la pantalla, si usted lo quiere seguir en la pantalla, si no, en su Biblia, Marcos, es Mateo, Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, del 1 al 13. Amén. Si usted se puede poner de pie, si puede hacerlo, por favor, y si no, solamente en reverencia a la palabra de Dios, atentos a lo que dice su palabra. Dice así Marcos 5, del 1 al 13, lo leemos de una manera alternada. Yo leo el 1, ustedes leen el 2, y nos unimos en el versículo 13. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los un hombre con un espíritu. A ver, vamos de nuevo. El versículo 2 juntos dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dice el 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, a las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio Vio pues a Jesús de lo lejos, corrió y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. porque decía, dame ese hombre espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, en esta tarde, Dios, estamos delante de ti, poniendo en tus manos, Dios, este mensaje. Permite, Padre, que sea de bendición, que podamos aprender algo, Dios, en esta tarde, Dios, a través de tu palabra, Dios, que nos señalas, Padre. Bendice cada corazón, permite que sea un corazón atento, permite que sea un corazón entendido, Padre, a recibir tu palabra, Padre Celestial. Te lo rogamos, te lo pedimos, por los méritos preciosos de tu Hijo Jesús. Amén. Perdón, hermanos, me quedé en el 12. Pueden sentarse. Vamos a leer el versículo 13, por favor. El versículo 13 de Marcos 5, 1, dice así: Jesús de inmediato les dio permiso y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Eso dice el versículo 13, me faltó leer ese. Bueno, hermanos, acá en la colonia donde vivo, donde tienen su casa, desde siempre ha habido, es una colonia muy popular, y siempre ha habido un personaje que es, yo creo que el personaje, no sé si en todas las colonias lo haya, pero es como que el personaje que espanta a los niños. Yo me acuerdo de que de niño me espantaban con Pelayo. Pelayo era un borracho que siempre andaba ahí en la calle gritando y todo. Y mi mamá me decía: si no comes te voy a llevar con Pelayo, ¿no? Y pues ya, porque yo veía a Pelayo, pues me daba miedo, ¿no? A mí de niño tenía unos 4 o 5 años, y no, pues a comer, porque si no te llevaba Pelayo, ¿no? Entonces siempre había una persona ahí que nos espantaba con eso. No sé si en todas las colonias ha habido eso, pero
En otras colonias, por ejemplo, supe de una donde había, llamaban el cobijas, ¿no? Que era uno por diosero ahí, que siempre estaba ahí tirado a un lado de la panadería, y que era el terror también de los niños. Entonces, si para mí era el perayo, para esa colonia era el cobijas, ¿no? Un tipo pelirrojo, por cierto, que a los niños lo amenazaba, le decían, te voy a llevar con el cobijas, ¿eh? Y no, hombre, pues tú veías al cobijas o estudia porque si no vas a terminar como el cobijas, ¿no? Y no, pues tenías que echarle ganas porque siempre te espantaba, ¿no? Este, eh, Después en la colonia hubo una persona que estaba mal de la cabeza, que según decían las malas lenguas de la colonia, que perdía una carrera o no lo dejaron ir a una carrera porque siempre andaba corriendo en la calle y empezaba a gritar. Alguien mal de la cabeza, no supe qué le pasó. Y hoy en día, mi suegra ya lo vio, hay una mujer que siempre anda mal, de repente anda gritando, anda muy sucia ella, siempre muy sucia, luego anda sin ropa, es un espectáculo terrible, anda tirada en la calle, anda luego fumando y de repente grita y es un espectáculo triste, pues, ¿no? Eh, y yo me imagino que proporción guardada o algo parecido era este endemoniado del que acabamos de leer en la Biblia, ¿sí? Eh, es una persona que estaba endemoniada y que por lo mismo no vestía ropa y por lo que era probablemente era una vergüenza para las personas que lo rodeaban. Su manera de vestir dejaba muy poco a la imaginación. Regularmente la gente que está trastornada de su cabeza, nosotros cuando vamos aquí de regreso, ahí por donde está un Electra, un puente, no sé cómo se llama antes del DIF, se llama Guadalupe Victoria, hay una estación del Mejibus, y siempre ahí está una persona, un pordiosero que luego anda sin ropa, anda muy mugroso, muy sucio. Y mire, hermano, yo no sé, pero puede ser que eso es el reflejo, mucho el reflejo de un problema en la mente, pero también un reflejo espiritual de cómo es la gente, ¿sí? El diablo muchas veces lo que controla es la mente, la cabeza, y eso te viene a reflejar o se viene a reflejar en todo tu aspecto, ¿sí? La suciedad, hermano, la suciedad es un estado también de dominación, incluso, no quiero decir que siempre, pero puede ser una dominación demoníaca en algunas ocasiones, ¿sí? Porque te olvidas de tu persona y te entregas a la nada, ¿sí me explico? Algo parecido estaba esta persona, ¿sí? Esta persona no podía valorar de la importancia de la buena convivencia. La gente que, la gente que no se valora a sí misma, hermano, lo refleja en ese tipo de cosas, ¿sí? Aquel que tiene un valor de sí mismo, procura vestirse bien, procura andar limpio, procura hacerse el pelo, procura limpiarse de su aspecto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y no estoy diciendo con esto que lo ande, me refiero a pelo largo, pelo corto o el tipo de ropa. No, 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 no. No me refiero a la limpieza, a la pureza física que implica eso. ¿Sí? Andar bien vestido y no significa andar con vestido de marca, ¿sí? Sino andar limpio, andar peinado, andar arreglado. Eso refleja tu aspecto interior también. Póngale atención. Y aquella persona que es alcohólica, por ejemplo, empieza bien. Y el alcohol en su vida los empieza y empiezan a perder el pudor. ¿A poco no? Empiezan a perder el pudor, empiezan a perder la coherencia, ¿sí? Yo tenía un tío, el tío Ramón, que ya lo he comentado aquí, era impresionante cómo el alcohol lo transformaba. De ser una persona respetuosa, coherente, que tocaba la guitarra, cuando estaba borracho, hermanos, híjole, era una persona insoportable, insoportable. A mí me daba miedo
verlo, porque gritaba, se le escurría la baba aquí. Cuando comía, mi mamá le llegaba a pedir comida. Yo me acuerdo bien que un día le pidió arroz con un huevo estrellado, todo el arroz y el huevo estrellado ahí babeado, y era asqueroso. Y yo decía, ¿dónde queda el tío Ramón, pulcro, amable, frente al alcohol? Porque el alcohol te altera la mente y eso te hace movimientos torpes, ¿sí? Era un espectáculo bochornoso ver al tío Ramón, una persona, insisto, tan respetuosa, como el alcohol lo transformaba. Y las drogas pasa lo mismo, ¿no? La droga, todo el que te altere. Es decir, ¿qué le quiero decir, hermano? Muchas veces la posesión no solamente se ve en términos de demoníacos, pues también puede haber una posesión así. ¿Eh? Mucha gente que no puede dejar su vicio, ¿no? El cigarro. Mi abuelo materno, todavía en el hospital, ya ve que tenían una cosa aquí que les ponen para medirle, ¿cómo se llama? Oxígeno, exactamente, el oxímetro, ¿sí? Y tenía un foquito rojo. Y yo me acuerdo que mi abuelo agarraba, lo veía, así, simulando su cigarro, ¿no? Porque mire, lo tenía tan controlado que no lo podía dejar, ¿sí? Regularmente ese tipo de gente tiene ese control, el vicio, el demonio, los tiene tan controlados que no lo puede dejar. ¿Sí me explicó? Sí. No se controlaba. Sus acciones eran generadoras de peligro para otros, aún para ellos mismos. Mucha gente que se flagela, mucha gente que se golpea a ellos mismos, ¿sí? El tío Ramón seguido andaba con la frente golpeada porque se pegaba en la pared. Hay gente que es así, gente que llega a esos extremos, ¿sí? Se hace daño a sí mismo. Y dice el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Sabe que el diablo es el único que quiere destruir. El diablo es el único que quiere que tu vida sea destruida, que cada una de nuestras vidas sea destruida. ¿Qué espíritu o demonio es el que podemos tener todavía nosotros? El alcohol, las drogas, el cigarrillo, la pereza, el mal genio, etcétera. Cualquiera que sea ese espíritu, sería muy bueno que lo dejemos, hermano, porque podría cobrar fuerza. Porque muchas veces, dice la palabra de Dios en el versículo 4, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmesurados los grillos y nadie le podía dominar. ¿Sabe que cuando una persona que está drogada, por ejemplo, su fuerza normal se aumenta 7 veces? ¿Sí? Es mucha la fuerza que tiene y es difícil controlarlo, ¿sí? Es el poder que da el hermano alguien que está poseído por algo, alguien que está controlado por algo, ¿sí? Pero gracias a Dios hubo un cambio en él y ese cambio se gestó por la influencia directa de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Después de esa intervención, le vemos sentado, vestido en su juicio, predicando a otros. Vaya conmigo, por favor. ¿Sí? El versículo 16, ¿sí? Perdón, el 15. Y llegaron a Jesús y vieron al que había sido atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Esa persona que la habían visto sucia, andrajosa, casi desnudo, ¿sí? Algo pasó en él, algo pasó en su mente, ¿sí? Que llegó un momento en que esa legión, porque dice la palabra de Dios que era una legión, lo vimos en el estudio de los jueves, que para el pueblo de Israel, por ejemplo, los puercos son animales impuros, y de hecho lo son. La carne de puerco es la más dañina, es más dañina que la carne de res, por ejemplo,
Yo iba con el carnicero y veía que, por ejemplo, un kilo de carne de res cuesta 200 y tantos pesos y un kilo de carne de puerco vale ciento y tantos, o sea, casi la mitad. Es más barata, es más rendidora, ¿sí? Pero es más dañina, ¿no? Incluso hay una enfermedad que se llama citicercosis, que es propia de la carne de puerco, cuando uno la come, se te va a la cabeza y eso te puede provocar problemas, ¿sí? Epilepsia, sí, exactamente. Es muy dañina, vaya, en exceso también estoy pensando, ¿no? Pero, desde luego, si la comes, pues eso te puede provocar, porque es muy dañina la carne de puerco. ¿Qué comen los puerquitos? Pues no comen lo mismo que otro tipo de animales. Pues bueno, por eso se le consideraba inmundo, son considerados sucios la carne los puercos en general, ¿sí? Ahí se van, ahí se van los demonios. Y dice el versículo 13, Jesús de inmediato les dio permiso y saliendo de ellos, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Sí? Se fueron a los puercos, toda esa legión de demonios que tenía este hombre, este hombre gadareno de Gadara, de la ciudad de Gadara. ¿Sí? Bueno, posteriormente a eso, este hombre se, se presenta seguramente ya vestido, seguramente ya bañado. ¿Y qué impresión le daría a usted después de ver a un hombre que está aquí sentado, bien comportadito, bien, pues sí, había miedo, ¿no? Así como que, ah, caramba, me acerco o no, lo saludo o no, ¿sí? Vemos que Jesús hace el milagro en su vida. Él tenía un comportamiento carnal. Esto era por la influencia del mal y no por la presencia de Jesucristo en su vida. Su primer acercamiento con Jesús muestra el conocimiento de su persona, pero no la apropiación de su deidad. Eso claramente se denota el control del demonio sobre él. Jesús ya lo había sanado, ahora necesitaba ser salvo y para eso venía. ¿Sí? Una vez que Jesús hace el milagro en él, vemos su juicio cabal, el versículo 15, tenía voluntad propia, tenía metas para su vida, antes era feroz, ahora era feliz. Había dejado a Cristo dirigir su vida, le estaba tratando de imitar. ¿Sí? Este era el hombre que Dios había transformado. Pero quiero, hermano, resaltar y quiero centrar la predicación de esta tarde en los versículos 16 al 20. Por favor, vamos a leer lo que dicen los versículos 16 al 20. Dice así el versículo 16. Y los que lo habían visto les contaban lo que le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca en la que había estado el endemoniado, le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí me surge la pregunta, hermano. ¿Por qué Jesús no permitió que este hombre lo siguiera? Después del milagro que Jesús hizo en él, hubiera sido un gran testimonio para la gente que lo seguía. ¿Sí? Imaginemos hoy en día a este hombre sanado por Jesús. Allá afuera ponemos un letrero que dice, Iglesia Monte Sinaí Coacalco, bienvenidos, y están los horarios. ¿Ah? Y seguramente la gente lo ve y a lo mejor uno dirá, mira, es una iglesia, y se sigue de frente. ¿Sí? Algunos más han entrado, se han asomado, han estado aquí con nosotros un culto y después se van. ¿Sí? Otros más se han quedado con nosotros. Pero yo me imagino, hermano, que si pusiéramos un letrero grandote de noche de milagros o noche de tarde de milagros o de culto de sanidad, a lo mejor vendría más gente.
Y si ponemos un letrero con un gran cartel que diga un testimonio de un endemoniado, a lo mejor se llenaría este lugar. Sí. Y no solamente eso, déjeme decirle, seguramente si ese endemoniado estuviera aquí, ya lo hubieran contratado para grabar subir a la red su testimonio, ya tuviera infinidad de visitas en el YouTube, o ya fuera famoso, ya le tendríamos que pedir un autógrafo porque pues Dios hizo un grande milagro con él, ¿no? Es decir, lucraríamos, buscaríamos a sacar dinero porque pues es un testimonio como eso, sí deja buena lana, hermano, ¿eh? Porque pues es el poder de Dios, ¿no? Hermano, la verdad es que me llama mucho la atención porque Jesús le dice a este hombre, no te quedes. Los discípulos bien pudieron haber dicho, vente, cuéntanos si nosotros hacemos aquí un buen negocio con él. ¿Sí? Pero Jesús le dice a este hombre, vuelvo a leer el versículo 17. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y Jesús le dijo, no te permito estar aquí conmigo. A cambio de eso, ¿qué le dijo? Ve y platícale a la gente lo que Jesús hizo contigo. Jesús sabía todo eso, hermano. Le dice, ve a tu casa, ve a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y mi hermano, y aquí es donde quiero centrar lo que pretendo decir en esta tarde. En nuestro hogar, en nuestro entorno, con la gente con la que convivimos, hermano, es el mejor lugar para dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es el mejor lugar, hermano. Muchas veces los jóvenes están esperando el día que puedan salir de su casa y no se puedan dar cuenta que ese lugar es el que el Creador les ha puesto en su familia. Y desde ahí, hermano, sí, puede uno dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Hasta el día del encuentro con Jesucristo, este hombre vivía entre los sepulcros. ¿Qué es los sepulcros? ¿En dónde vivía? ¿En dónde hay sepulcros? ¿En un panteón? Este hombre vivía entre los muertos. Yo creo, hermano, que aunque somos hijos de Dios, si vamos a un panteón a las 12 de la noche, pues sí da como que miedito, ¿no? Yo nunca he ido, la verdad, ¿Eh? Más allá de todo, yo sé que Dios va conmigo y aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo creo que nunca, mejor aplicado sería decir ese salmo, ¿no? Pero la oscuridad, por una cuestión humana, nos da como que miedo, ¿no? ¿Sí? Este hombre vivía ahí. Imagínense la posesión demoníaca que tenía el diablo frente a él. ¿Sí? Pero Dios lo transformó. Y lo de menos era llegar y decirle, yo me voy con Jesús y soy uno de sus discípulos. Pero Jesús le dice, no, ve allá con los tuyos y platícales lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sí? Ve a los tuyos, es decir, a tus familiares. ¿Sí? En el Medio Oriente las familias son muy grandes. Él va y les cuenta lo que Jesús ha hecho en su vida. Para este hombre no hay duda que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, y por eso cuenta lo que le había hecho Jesús a él. ¿Sí? El Gadareno, como gentil de una ciudad gentil, probablemente fue creado como pagano, con poco o ningún conocimiento de la Biblia o de la teología. No había sido entrenado con métodos efectivos de evangelización. Solo sabía una cosa, lo que Jesús había hecho con él. Y hermano, no tenemos que ser expertos en evangelismo o saber los grandes secretos de la Biblia para compartir el evangelio. Solo necesitamos ser salvos. Y si eres salvo, entonces puedes decirle a la gente lo que Jesús hizo por ti. Así de simple, hermano. El evangelismo no es tan complicado como muchas veces nos hacen creer. Jesús no le dijo a este hombre, necesitas un poco de entrenamiento,
antes de que puedas evangelizar. No le dijo, necesitas tiempo para asegurarte y volver de tus viejos hábitos. Él le dijo, ve y dile a la gente que sabes, que conoces lo que el Señor ha hecho por ti. Y mira, hermano, en este pasaje Dios nos enseña la forma más sencilla de evangelizar. Es simple y sencillamente diciendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cómo Dios transformó nuestra vida, cómo al salvarnos de nuestros pecados y alejarnos de las muchas posesiones que muchas veces Satanás tiene sobre nuestra vida. La historia del endemoniado gadareno nos deja una enseñanza sobre el poder transformador de Jesús y la importancia del testimonio personal en la evangelización. Este hombre que antes era una víctima del enemigo fue liberado y enviado a proclamar lo que Dios había hecho en su vida. Su historia nos recuerda que no es necesario ser teólogo o experto en apologética o en exégesis o en lo que sea para compartir el evangelio. Basta con contar cómo Cristo nos ha salvado y cómo nos ha transformado, hermano. ¿Sí? El endemoniado gadareno dice que fue, el versículo 20, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Sí? Decápolis son 10 ciudades, Deca 10, Polis ciudad. Fue a visitar las 10 ciudades de Decápolis para ver lo que Dios, para publicar lo que Dios había hecho con él. Seguramente este hombre fue uno de los testigos silenciosos, fue uno de los testigos de allá lejanos de lo que Jesús había hecho en su vida. Era un testimonio viviente de lo que Jesús había hecho en su vida. Usted y yo podemos tener ese testimonio, hermano. ¿Sí? Y lo digo, hermanos, porque en este año queremos trabajar más el evangelismo, hermano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde luego, pues, lo vamos a hacer capacitando a los hermanos. Pero la mejor capacitación, la mejor forma de llamar a nuevos hijos de Dios es a través de lo que Dios hace en su vida, hermano. De esa transformación que Dios tiene en su vida. ¿Sí? Una forma de estar agradecido con Dios es no callar las maravillas que Él ha hecho en nosotros, como lo hizo este hombre, ¿sí? Este hombre que fue y predicó. La gente se maravillaba de lo que Él hacía. Hermano, eso mismo Dios puede hacer con su vida hoy en día. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué ha hecho Dios por usted? Eso que Dios ha hecho, lo podemos publicar, lo podemos decir, lo podemos llevar a los demás. Este hombre seguramente fue uno de los seguidores silenciosos de Jesús. Y yo no dudo, hermano, yo no dudo que este hombre haya estado en la cruz cuando crucificaron a Jesús. A lo mejor calladito, pero ahí estuvo. Sí. Hermano, su vida y la mía son fieles testigos de lo que Dios hace en nosotros. A veces queremos tener el gran testimonio y que hagan una manta, una lona grandota donde diga nuestro nombre para dar el testimonio de Dios. Hermano, lo que Dios hace en nuestra vida muchas veces es silencioso, calladitos, ¿sí? Decía el canto que cantábamos hace un rato, aunque no pueda ver, está sobrando. ¿Sabe que Dios es especialista en trabajar de manera silenciosa? Dios trabaja poquito, a poquito, a poquito, a poquito, hermano. Ese testimonio, por eso dice que Dios trabaja, dice, céntrate en tu recámara, cierra la puerta, métete en tu recámara y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. La relación con Dios, hermano,
es en secreto y por lo tanto es silenciosa. No tiene que usted estar publicando, no tiene que usted que estar diciendo, gritando, porque Dios trabaja de manera silenciosa en su vida. Publiquemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Agradezcámosle a Dios lo que ha hecho en nuestra vida. Y créame, hermano, eso que se ve en silencio, eso que se ve calladamente, Dios lo va a recompensar públicamente. Este hombre, sí, empezó a publicar lo que Dios le daba, lo que Dios hizo en su vida. Es tiempo, hermanos, de que nosotros empecemos a publicar lo que Dios hace en nuestra vida. Así como está, le voy a pedir que no se ponga de pie. Yo sé que usted tiene un testimonio de parte de Dios. Yo sé que usted lo tiene. Cierre sus ojos y dígale: Dios, yo quiero publicar las cosas que tú me has dado. Yo quiero publicar lo que tú has hecho en mi vida. No tiene que ser la gran maravilla. A lo mejor para los otros no lo es, para mí sí lo es. Padre Celestial, permite que nuestra voz publique tu alabanza, Dios. Que nuestra voz publique, Padre, lo que tú has hecho en nuestra vida, Padre Celestial. Cada uno de nosotros, Padre, tú has hecho cosas maravillosas. Tú has hecho cosas grandes para nosotros, Dios. Padre bendito, aquí está nuestra vida, Padre. Este hombre, este endemoniado gadareno, Padre, tú le diste grandes enseñanzas. Le cambiaste la vida, Padre. Y lo de menos era que te siguiera y estuviera contigo. Pero tú le dijiste: ve allá, ve a tu casa y publica las maravillas que Jesús ha hecho contigo. Padre Celestial, queremos publicar en nuestra casa, queremos publicar con nuestros vecinos lo que tú haces, Padre, lo que tú haces en nuestra vida, Padre bendito. Aquí estamos, Dios. Que esa maravilla que tú has hecho en nuestra vida, también, Dios, la conozcan los que están a nuestro alrededor, Padre. Aquí estamos, Jesús. Aquí está nuestra vida, Padre. Bendícenos, Dios. Permite que podamos publicar, Dios, lo que tú has hecho en nuestra vida, Dios. Que la gente se acerque a ti por lo que tú has hecho en nuestra vida, Padre. Así como este hombre, Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre. Bendícenos, Dios. Amén y amén.